con ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Por lo hecho me río porque estoy viendo a nuestra productora ahí, Francis, bailando y cantando su canción, el remix de una canción que era de los 80, ¿se recuerdan? Out of Control. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado aquí, José Gregorio Correa, diputado por Cojedes. Le agradezco mucho que esté con nosotros la tarde de hoy. José Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gusto estar aquí, en saludarte y además felicitaciones por el galardón obtenido recientemente. Oye, muchísimas gracias. Fue un reconocimiento de Fede Cámaras y realmente estoy muy orgulloso porque Cambió de mano. nosotros a través de este programa siempre tratamos de defender la empresa privada, lo que es Fede Cámaras con industria, con comercio, a los trabajadores y toda la iniciativa privada, defender el Made in Venezuela, hecho en Venezuela, que es tan importante. Que son quienes generan trabajo, son quienes generan riqueza, son quienes generan empleo. Por eso me enorgullece mucho y estoy muy agradecido con la gente de Fede Cámaras por ese agradecimiento a ti que me lo estás recordando. Bueno, tenemos una noticia que me parece muy importante del día porque la Internacional Socialista aprobó exigirle al presidente Maduro que retire la Asamblea Nacional Constituyente. No es el primer grupo internacional que ha solicitado esto, también algunos presidentes y los Estados Unidos y distintos países están en esta vía, pero en este caso ya es la Internacional Socialista, son los propios socialistas, porque fíjate que todo el tiempo por parte del gobierno se habla de la extrema derecha. Que el PSUV es integrante de la Internacional. Por eso, son integrantes, entonces no es cualquiera, sino los propios socialistas reunidos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, mira la sala donde se pidió, aprobó de manera unánime una resolución que condena el deterioro de la democracia en Venezuela y exige al presidente Maduro que se retire su propuesta de la constituyente. Estaba Carlos Vecchio, que se presentó allí, también asistió como invitado especial al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y dio su discurso de instalación del Congreso. También participó el recién electo secretario del PSOE, Pedro Sánchez, y la senadora chilena Allende. En representación de Venezuela estuvo Henry Ramos por Acción Democrática y expresidente de la Asamblea Nacional, Richard Blanco por Alianza Bravo Pueblo, por Voluntad Popular Carlos Vecchio, Carlos Tablante y Lester Toledo. Debe haber otros más, pero estos son los que tengo en la noticia. ¿Qué representa esta petición? ¿Por qué es tan importante que la Internacional Socialista exija que se retire esta Asamblea Nacional Constituyente? Y te hago una paréntesis antes de que te lo desarrolle. Carlos Guterres era el anterior secretario general de la Internacional Socialista. O sea, que tiene peso. No es cualquier cosa. Hoy es secretario general de Naciones Unidas. Pero es que es más del 90% de los venezolanos no cree, no quiere, no necesita. Es inconveniente. Eso incrementaría más el nivel de conflictividad. Esa estafa que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque sencillamente es una cosa que no está consultada al pueblo. No está consultada al pueblo porque el presidente decidió que él era la soberanía y que él podía consultar y sentirse consultado como que si él representara a todo el pueblo. Venezuela no necesita una constituyente, Venezuela lo que necesita es un nuevo gobierno, una cosa que haga productivo, una cosa que pueda hacer de Venezuela un país productivo, un país de respeto, un país de derechos humanos. Lo rechazan la Unión Interparlamentaria Mundial, lo rechaza el Parlamento Europeo, lo rechaza el Parlasur, del cual yo soy diputado, el Parlamento Latinoamericano, el Parlacentro también se pronunció al respecto, porque es que todos entienden de que es inconveniente. Los factores productores del país, los que no son becados, los que generan empleo, esos que generan trabajo, también lo hacen. Y ayer, que es una cosa muy interesante, que es la conferencia episcopal, también se pronunció. ¿Por qué? Porque esa constituyente sencillamente lo que viene es agravar los problemas de Venezuela. Una cosa que el gobierno lo hace porque siente que cuando no tiene un organismo a su servicio es desechable. La Asamblea Nacional obtuvo 14 millones de votos, más de 14 millones de votos para elegir una nueva asamblea, donde 112 de 157 diputados, quedamos electos por la oposición. Eso el gobierno no lo tolera. Hoy por eso quiere desechar la Asamblea Nacional y eso mismo le ocurre con el Ministerio Público. ¿Y qué pasa? Así no se construye un país. La Asamblea Nacional Constituyente, que yo sueño, ruego a Dios y lo pongo en las oraciones, es que el gobierno le llegue una luz, un rayo de sensatez y la retire. La retire. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una constituyente en el marco del conflicto. Porque ¿qué es una constitución? Una constitución es un convenio, es un pacto, es el pacto social. Y ese pacto social de que hablaba Rousseau,
Tú no lo puedes hacer unilateral y no lo puedes hacer atropellando. No puede ser que un sector de la población, mayoritario o no, trate de imponerle a otro. Eso no se puede hacer así, porque ese es el modelo de país, ese es el modelo económico, social, cultural, que no le puedes imponer a uno a la fuerza, porque es que ni siquiera es con los votos, porque no cuentan con los votos, por eso no se cuentan, por eso no se someten al escrutinio de los venezolanos. Y si eso es así, eso sencillamente, pasado el 30 de julio, que yo aspiro que no haya constituyente, eso va a incrementar y le va a hacer daño a la sociedad y le va a hacer daño al clima de conflictividad. Y un tema que tú siempre tratas, que es el tema de la confianza. ¿Cómo va a reaccionar la bolsa? ¿Cómo van a reaccionar los mercados? Los bonos venezolanos. Los bonos venezolanos se van a convertir. Eso es que el gobierno no lo entiende, que tú no puedes imponer por capricho un proceso político a la fuerza. Eso tiene el gobierno, es que retirar ese mal llamado proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate lo que tú estás diciendo, el Standard & Poor's, que es una calificadora de riesgo, Sí, claro. redujo a la calificación, para la redundancia, de Venezuela en moneda extranjera y local a largo plazo a CCC o 3 escaños por debajo del grado de inversión. Un grado de inversión, investment grade, es cuando los grandes fondos mutuales pueden y están autorizados a comprar. Si no tienen grado de inversión, no pueden hacerlo, por eso vimos que se vendieron esos bonos masivamente. Confianza. Y si no hay confianza en el mercado, no hay reactivación de la economía. Una economía, el país nunca tuvo ingresos mayores petroleros en los últimos 18 años como los tuvo ahora, y resulta hoy que hoy tenemos la pobreza más grande que ha habido en los últimos 18 años. Otras dos agencias, Fitch Ratings y Moody's Investor Services, también clasificaron al país de nivel especulativo. Lo malo es que ya se está hablando, oye bien, lo digo, lo que leo textualmente, entre comillas, los acontecimientos recientes han aumentado el riesgo de default, que significa impago de interés y deudas. Y eso es lo que peor puede pasarle a un bono y a un país, como vimos el caso de Argentina antes de entrar contigo. Incluso a través de un canje de deuda que considerarían como un canje problemático en los próximos 6 meses, sin una mejora significativa prevista en las condiciones económicas y políticas de Venezuela. Esto lo escribieron analistas de S&P, y esto quizás fue también una reacción porque Venezuela había ofrecido una rueda de prensa, un roadshow, como se llama ya, donde iban a reunirse con inversionistas para crear más confianza en los bonos venezolanos, y cuando pidieron los saldos de todos los balances de 2016, parece que no pudieron presentarlos y como que se acabó la reunión. Es que el Banco Central de Venezuela tiene meses y lleva, parece que algunos dicen que en algunas cosas años, no presentándolo, y cuando lo presenta miente. O sea, no es verdad. Y con esos balances que presenta el Banco Central, cuando los presenta con retraso, de la manera más horrenda, eso no le puede dar confianza a los mercados internacionales. Y el gobierno no entiende que ya la industria petrolera la puso en el suelo. Ya Venezuela puso cada día menos. Y además ya está bajamos hipotecada. de los 2 millones de barriles Sí, diarios. pero es que además los poquitos que produce ya los tienes hipotecados con una cosa llamada la factura petrolera de Petrocaribe. Esas dádivas se acabaron. El gobierno no ha entendido, bueno, sí ha entendido que con eso mantienen la OEA un cupo de solidaridad, porque al fin y al cabo hay algunas pequeñas islas que no le importa lo que ocurre en Venezuela siempre y cuando les llegue su petróleo allí. Entonces, si el gobierno no entiende que cada día producen menos, no producimos nada. No puede ser que el gobierno entienda que el CLAP debe ser el modelo económico, que nosotros no podamos escoger qué tipo de mantequilla, qué tipo de arroz, qué tipo de azúcar, que no se produzca en Venezuela y que te tenga que llegar una caja de comida con que no es llegar, porque cualquiera cree que sería gratis, es vendido, porque eso no es gratis, que te digan cada cuánto tiempo tú tienes que recibir, y no es mejor que tú compres y que tú produzcas en Venezuela lo que consumes. Es un CLAP que sencillamente es un CLAP latinoamericano. José Rebro, tenemos que ir a una pausa. Quiero leer esto rápidamente. Las expectativas de Standard & Poor's dijo que la economía de Venezuela se va a contraer por lo menos 6% este año. Se estima una inflación de 950% para el 2017, más en comparación con el 500 del año pasado. Y los bonos venezolanos cayeron ayer 1%, 49.79 centavos. Estamos hablando del bono del 2027. Al regreso, quería hablar contigo también sobre la posición que dio el senador Rubio, Marco Rubio, amenazando con sanciones a Venezuela de llevarse a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, y que me hables un poco también sobre la situación de los diputados y lo que ocurrió hace 2 días, aparte de lo del 5 de julio, en el hemiciclo. Ya nosotros regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De
De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el diputado Gregorio Correa, diputado por el Estado Cojedes y miembro de Primero Justicia, donde estábamos conversando sobre todo este proceso que se está viviendo en Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, y todavía, bueno, la gente reclamando sus derechos políticos y constitucionales. Dejamos un tema al aire, vamos a empezar por sobre las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, que expresó desde el Senado de Estados Unidos que va a apoyar todos los esfuerzos que se pueden realizar para lograr la reconciliación y restablecer el orden democrático en Venezuela. En su intervención enfocó su discurso en la situación actual del país, asegura que el tiempo se agota. También escribió una serie de tweets en las redes sociales, dice que se deben liberar y conceder amnistía a los presos políticos, y dice que hay que cancelar la constituyente, programar y celebrar elecciones supervisadas. Es el camino que se debe seguir en Venezuela para lograr la reconciliación en el país. Espera severas sanciones de Estados Unidos si la Asamblea Constituyente se realiza. Porque este punto, Estados Unidos, esto no ayuda más bien al discurso quizá que siempre ha sido incendiario y poner al enemigo del norte, que está siempre, como dice, una grosera inclusión en los temas venezolanos, en la injerencia, como dice la canciller. Es que, Pedro, la angustia no es solo del Senado de los Estados Unidos, la angustia es de todos. No es posible que en Venezuela haya presos políticos, presos por pensar distinto. Eso tiene que angustiarle a la comunidad internacional. O sea, que nosotros tengamos más de 500 personas que estén sometidas a la justicia militar siendo civiles por pensar distinto al gobierno. Eso tiene que angustiarle no solo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, a cualquier país democrático. Eso tiene que angustiarle. Probablemente no le preocupe a alguna isla caribeña porque su régimen sea así, o algún país del África porque su régimen sea así, pero la mayoría de los países en el mundo son democráticos y eso le preocupa. ¿Cómo es posible que en Venezuela no tengamos producción nacional? Eso tiene que angustiarle a la gente, tiene que preocuparle a la comunidad internacional. Lo que hablábamos al final del bloque, un clap, pero alguien puede creer que una caja de comida, una bolsa de comida que te vendan cada 2 o 3 semanas puede ser la solución para una economía, y que a alguien se le ocurra que lo va a incorporar en la Constitución. O sea, que van a incorporar que tú sigas de la dádiva de un gobierno que te dice cuánto vas a comer, qué cantidad de veces vas a comer. O sea, no podrás tener invitados a tu casa, porque el día que tengas alguien invitado a tu casa o que la familia te crezca, la caja no te va a alcanzar. La caja que te venden, porque no es una caja regalada. Entonces, eso es exactamente lo que a todo el mundo le preocupa. Eso le hace daño a la sociedad y eso le hace daño a Venezuela. Otro de las declaraciones de Washington fue hace poco, que dijo que trabajaba en una lista muy robusta de individuos en Venezuela para ampliar sus sanciones por las violaciones de derechos humanos. Esto fue en boca del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, que es expresidente. Bueno, cuando tú ves un guardia nacional que a un muchacho que está protestando o a alguien que está protestando le apunta con un fusil, eso no es una violación de derechos humanos. Cuando el diputado Wilmer Azuaje veíamos la foto que lo tienen encadenado a una reja, a un tubo, como que si fuera una bestia salvaje. Cuando tú tienes esa cantidad de presos políticos que además tienen orden en la boleta de excarcelación y no les ha dado, el caso de John Goycochea, el caso de los policías metropolitanos, el caso de los policías de Chacao, y si me pongo a enumerar, se me puede ir la hora del programa y se me pueden olvidar algunos. El caso de Alfredo Betancourt, que no puede ser que esté preso por pensar distinto. Tanta gente que está presa. Eso y presos con boletas de excarcelación que no se cumplen. Pero además no se cumplen, y tú tenías recientemente aquí sentado en esta misma silla al defensor del pueblo, el cual hizo un pase aéreo sobre ese tema. Pero es que eso es un tema de todos los días, que el defensor debería estar todos los días pendiente. ¿Cómo es que ahora se pronuncian después de tanto tiempo en un clima de conflictividad? Los poderes públicos no pueden estar al servicio del Poder Ejecutivo. El artículo 136 de esta Constitución, la que era el orgullo de quien ya murió, resulta ser que habla de división y distribución del poder público. Y el gobierno entiende que división y distribución es su misión. No, división y distribución es una cosa muy distinta a su misión. Bueno, el defensor del pueblo que estuvo aquí, Tarek William Saab, dice que él ha exigido que se cumplan con esas boletas. Pues eso me preocupa, porque si ha exigido y no le han hecho caso, eso me preocupa más. Okay, pero estoy diciendo la posición de él para que no
para evitar confusiones. Mira, también hay un tema, que son todos estos entes internacionales, todos los internacionales socialistas, los que tú nombraste, la amenaza de Washington, pero suena que hay como una especie de negociación. Le estarán pidiendo al presidente Maduro que retire esa Asamblea Nacional Constituyente, quizás a cambio de algo. ¿Cómo ves tú si se retira o si pasa esa Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Venezuela, al gobierno y a todos los venezolanos es que este gobierno retire la solicitud de Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo mejor que puede hacer. Presidente, el país no puede someterse a un clima de conflictividad durante tanto tiempo. Eso le hace daño. Usted no puede imponer una constitución de esa manera, como todos sabemos que está ocurriendo, porque todos, aquí somos pocos y nos conocemos todos. Es una frase que te puede quedar. Somos pocos y nos conocemos todos. Sabemos cómo se está haciendo esta Asamblea Nacional Constituyente y tú no le puedes imponer con el voto de pocos a muchos un proceso, un modelo político, económico, social y cultural a la fuerza. Eso no debe ser porque eso incrementa el clima de conflictividad y eso no le hace bien a Venezuela. Mira, te quería también preguntar qué pasaría entonces si pasa esa Asamblea Nacional Constituyente que no ha sido consultada por el país, o podríamos pasar de aquí al 2018 con un proceso constituyente. Sine die. Sí, eso puede ser, porque es que además las bases no están claras por cuánto tiempo va a durar, pero es que a mí no me preocupa por cuánto va a durar, a mí lo que quiero es que me pregunten si yo quiero como venezolano que haya una Asamblea Nacional Constituyente. Si usted venezolano y venezolana que me escucha, si usted quiere una Asamblea Nacional Constituyente y si el gobierno siente que cuenta con el favor y con la mayoría, que lo consulte. Eso lo hizo el presidente fallecido. Consultó si queríamos una Asamblea Nacional Constituyente. Consultó sobre las bases y le puso un tiempo perentorio de duración. No como ahora, que es un tiempo sine die, sin fecha de vencimiento, como que si fuera un producto de larga duración. No, no puede ser, porque los procesos constituyentes tienen que ser para cambiar modelos económicos, políticos, y no sencillamente para satisfacer una necesidad de salir de una Asamblea Nacional y de un Ministerio Público que sencillamente lo que hace es alertarlo que las cosas como van, no van bien, no marchan bien. Las cosas no marchan bien. Yo le pregunto siempre, como dice un amigo mío, ¿las cosas están mejor hoy que hace año y medio? ¿Usted hace año y medio vivía mejor que ahora? ¿O vive ahora mejor que hace año y medio? Mira, te quería preguntar por la reunión, la última convocatoria de la Asamblea donde se iba a incorporar el diputado hace 2 días. ¿Qué fue lo que pasó? Pero el 5 de julio, un sancocho y todo. Tengo 2 minutos. No, el 5 de julio, la barbarie y la intolerancia ocupó los espacios de la Asamblea Nacional. No puede ser que eso que ocurrió ese día, de tenernos allí durante espacio de 10 horas ante la mirada indiferente de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional, y que haya ocurrido lo que ocurrió, que las versiones no coinciden, pero que una zona que es de seguridad, que tiene que ser respetada por 300 metros, como lo es Miraflores, el TSJ, el Consejo Nacional Electoral, que hay un decreto que dice que tú no te puedes acercar 300 metros. Cuando éramos oposición en la Asamblea Nacional, teníamos que desde La Hollada caminar para poder entregar una carta, y caminábamos desde La Hollada, esas 5 cuadras, se caminaba, no sé si usted lo recuerda, se caminaba hasta la Asamblea Nacional. Yo creo que la barbarie tiene que parar, y la barbarie y el gobierno tiene que hacer que eso cese, y que sus violentos no pueden seguir ocupando los espacios de la Asamblea Nacional, porque esa es la Asamblea de los venezolanos. No puede repetirse el tiempo de Monagas y Fermín Toro. ¿Y eso es un área de seguridad? Es zona de seguridad por decreto. Te recuerdo lo que te acabo de decir. Uno, cuando era oposición, tenía que quedarse en la esquina de La Hollada, y en La Hollada un contingente de Guardia Nacional te atajaba allí. Y luego una comisión caminaba a las 5 cuadras para entregar una carta. No se puede repetir los hechos de Monagas y Fermín Toro. Esos hechos de Monagas y Fermín Toro fueron una cosa que le hicieron daño y marcaron la historia. Hoy son los hechos ocurridos el 5 de julio. Además, escogieron una fecha como para que nunca se olvide el daño que le causaron al Poder Legislativo, el daño que le causan a la República. ¿Cómo lo reflejó el cuerpo diplomático? Esos que dicen que el gobierno dice que los países le tienen como jeriza o rabia a Venezuela. No,
es que el cuerpo diplomático refleja todos los días lo que ocurre en Venezuela. José Gregorio, gracias por estar con nosotros hoy jueves y por participar del programa. Bueno, manténme siempre informado porque eres una información de primera línea que tengo. Mira, están haciendo sancocho aquí en el patio de la Asamblea mientras estamos los diputados aquí. Así es. Pero muchas gracias. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir más nunca. Ojalá que no. Amén. De tu boca al cielo. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.